Buenas tardes. Bienvenidos al Mundo de los Microbios, el podcast en español de la Sociedad Norteamericana de Microbiología. Yo soy el Dr. Max Brito, anfitrión de este podcast y profesor de Medicina e Infectología de la Universidad de Illinois en la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos. Pueden descargar el podcast y suscribirse para recibir alertas cuando tengamos nuevos episodios de su aplicación de podcast favorita, incluyendo Google y Apple Podcasts. También pueden tener acceso desde la página de la Sociedad de Microbiología en www.asm.org, por sus siglas en inglés, o digitando en Google o en cualquier buscador la frase "El mundo de los microbios". La epidemia de VIH y SIDA continúa causando una morbilidad significativa en grupos vulnerables. Existen similitudes, pero también diferencias muy importantes entre la epidemiología de la enfermedad en los Estados Unidos y en la región de América Latina. Para hablar de este y otros temas nos acompaña esta noche el doctor Carlos Beltrán. El doctor Beltrán es el jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital Barros Luco en Santiago de Chile. Es profesor titular de la Universidad de Santiago. Es presidente de la Corporación SIDA Chile y Viral Infections in Latin America. Y también es presidente del Comité de SIDA de la Asociación Panamericana de Infectología, además de ser un conocedor de la problemática de SIDA en la región y un gran amigo. Y le damos la bienvenida. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Max. Un placer verte, aunque sea a la distancia. Ya nos veremos pronto, espero. Claro. El doctor Beltrán se une hoy desde Chile, desde Santiago de Chile. Y vamos a comenzar, Carlos, hablando de la epidemia de VIH en Latinoamérica. Y vayamos de lo general a lo particular, ¿no? ¿Cuál es la situación actual de los pacientes con VIH en la región? ¿Cuáles son los grupos vulnerables? ¿Cuáles son los grupos etarios en los cuales la enfermedad es más frecuente? ¿Cuál es la epidemiología general de la enfermedad en la región? Mira, Max, para resumir la gravedad del problema, te voy a decir que en el último reporte de ONU-SIDA in Danger, hay grandes avances en el control de la epidemia en la mayoría de las regiones, incluyendo África del Sur. Y hay solo 3 regiones en que ONU-SIDA estima que el número de casos nuevos de VIH va en aumento. Una, en la que se estima el aumento más importante, es Europa Oriental. La segunda región es lo que ellos agrupan como África del Norte y Medio Oriente. Y la tercera región es Latinoamérica. Específicamente Latinoamérica y no el Caribe, porque en el Caribe se ha observado una disminución interesante de las estimaciones del número de nuevos casos y también algunos avances bien interesantes en Haití y en República Dominicana en el acceso a PrEP, por ejemplo. Pero en Latinoamérica, la estimación era que había anualmente alrededor de 100.000 nuevas infecciones y para el año 2021 esa estimación se subió a 110.000 nuevas infecciones, lo que nos deja en una situación bastante negativa. Pero esos son estimaciones. El otro problema que estamos teniendo en América Latina y particularmente en Chile es que el número de diagnósticos nuevos por año ha disminuido. Solo a modo de ejemplo, en Chile estábamos alrededor de los 6.000 o 7.000 nuevos diagnósticos al año. ONU-SIDA estima alrededor de 6.000 nuevas infecciones en el país. Y este año los últimos 2 años hemos bajado a 4.000 nuevos diagnósticos. Lo que en el escenario de una estimación de un aumento de la transmisión evidentemente es tremendamente grave. Y ya estamos empezando a ver algunas cosas preocupantes con presentación tardía, cuidados, por ejemplo, y con presentación con enfermedad avanzada. Y la verdad es que hemos vuelto a ver gente morir de SIDA en los hospitales, que llega tan avanzado que está fuera de alcance. Entonces, la situación es compleja. La mayoría de los países se estima que el número de infecciones o se ha mantenido. Por ejemplo, en Brasil la estimación es plana, aunque Brasil da cuenta de la mitad de las nuevas infecciones, son de las 100.000, 210.000, 48.000 son en Brasil.
Pero otros países como Chile, por ejemplo, la estimación es de un aumento de más de un 60% de las nuevas infecciones en los últimos 10 años, y también en Costa Rica, en fin. Y en otros países se estima una pequeña disminución. A ver si te entendí. Entonces, la disminución en el número de casos viene más bien dada por una disminución en el testeo Absolutamente. y entonces se deriva de esto de que las personas entonces están viniendo a presentarse más tardíamente. Así es, así es. Eso está medido, cómo cayó el testeo durante los años de pandemia. Bueno, no es un misterio que toda la fuerza de la salud se concentró en combatir el COVID y disminuyó de manera importante el testeo. Y eso recién está retomando un poco más el testeo, y además hay mucho problema de falta de preocupación de parte de algunas poblaciones clave en la región respecto del tema. Y el sexo seguro no es tema, el testeo VIH no es tema. Nosotros hicimos una iniciativa de testeo, por ejemplo, acá en Chile, entre jóvenes universitarios de 18 a, qué sé yo, 22 años, 23 años, y el 70% no se había realizado nunca antes el test de VIH. Entonces, eso habla de que la llegada con el testeo es muy insuficiente. Interesante ese dato. ¿Qué tal, qué tal entonces los grupos? Siempre pensamos en la epidemia de VIH, o al principio se pensaba que la epidemia del VIH en Latinoamérica, sobre todo en el Caribe, ¿no? En la región de Centroamérica y el Caribe, era diferente a la epidemia de otros países, o por ejemplo de otros países de la región, como los Estados Unidos, por ejemplo, en donde la transmisión o los grupos vulnerables eran mayormente los hombres que tienen sexo con hombres y los usuarios de droga. Y se decía en un momento que los grupos, los hombres heterosexuales y las mujeres también, como en algunas partes de África, constituían el grupo de mayor riesgo. Pero eso ha cambiado, ¿no? ¿Cuáles son los grupos vulnerables en Latinoamérica? Mira, en Latinoamérica el 75%, según UNUCIDA, de las nuevas infecciones se da en hombres. Según nuestros datos del taller latinoamericano, con más de 100.000 personas en seguimiento en la región, lo que es una muestra muy, muy importante, eh, más del 80% son hombres. Eh, pero dentro de los hombres, la epidemia se está desplazando a las edades más jóvenes. Fíjate que para ONU-SIDA, en Latinoamérica, el 24% de las nuevas infecciones son personas entre 15 y 24 años. Pero ese punto de corte no me gusta, porque el siguiente punto de corte es de los 25 a los 49, entonces es un punto de corte muy grande. Nosotros hicimos el análisis de los 15 a los 29 años, gente que estará de acuerdo conmigo, es muy joven, y entre los hombres, el 47% de las nuevas infecciones se daba entre los 15 y los 29 años. Por lo tanto, los jóvenes definitivamente, y en el Caribe es al revés, también se dan los jóvenes un 25%, pero principalmente las mujeres jóvenes. Entonces, Ujú. yo te diría, si tú a mí me preguntas, ¿cuál es la población clave en Latinoamérica y el Caribe? Yo no te pongo género, te digo los jóvenes. La población clave son los jóvenes. Eh, Tenemos un problema fuerte, y yo también la considero una población clave, y entiendo que OPS también accedió a colocarla como población clave, y que son los migrantes en Latinoamérica. El tema de la migración es un tema muy relevante. Yo sé que tú lo conoces perfectamente. En Estados Unidos están acostumbrados a la migración a través del Río Grande, ¿no es cierto? Pero acá tenemos una migración dentro de Latinoamérica que es muy relevante, particularmente desde Venezuela, con un éxodo de varios millones de personas a otros países de la región, y que es una migración que se da en condiciones de precariedad muy importantes, y son poblaciones que están muy expuestas a sexo transaccional. Claro. Eso está estudiado, está archidemostrado, y por lo tanto se transforman en una población muy, muy vulnerable. Ujú. Entonces,
Yo te diría que si nosotros tenemos que focalizar estrategias preventivas, tenemos que poner el acento en la gente joven y tenemos que poner el acento en los migrantes. En Latinoamérica el tema de la drogadicción endovenosa, la verdad es que no es un tema importante. La drogadicción sí lo es, ¿ah? Y yo creo que la drogadicción, lo sabemos, independiente de la vía, es un factor de riesgo de adquirir VIH porque se facilitan conductas de riesgo bajo los efectos de las drogas. Eso también es sabido. Pero yo diría que ahí es donde está el foco. ¿Mm? Ujú. Y en los migrantes, por ejemplo, pues se juntan o vienen a... Es como una simbiosis porque son personas muy jóvenes quienes migran y entonces también hay posibilidad de sexo transaccional, ¿no? Así Y que es. y te lo ponen en una condición Sí. muy vulnerable. Y Fíjate que hay situaciones de sexo por transporte, por claro, ingreso al por país, vivienda. por vivienda, Ujú, por alimentos, ujú. etcétera. Entonces, la verdad es que es una situación de alta vulnerabilidad. Que no es simplemente el sexo transaccional como estamos acostumbrados a estudiarlo, ¿no? El sexo Claro, por transaccional dinero. por dinero, sino que es Claro. por sobrevivencia, si se quiere, Así ¿no? es, así Claro que es, sí. así es. Entonces se deriva de esto de que es una población joven, más bien migrante, los grupos que están más vulnerables en la región. ¿Y qué tal las otras enfermedades de transmisión sexual? Entonces, esos hay sinergia entre estas enfermedades y se producen también, se pueden producir epidemias de enfermedades de transmisión sexual que en esos mismos grupos, ¿no? Bueno, Vulnerables. el hecho más claro es lo que ha pasado con monkeypox. O sea, era algo inimaginable que fuera a ocurrir. Yo no sé, a lo mejor tú tienes más imaginación que yo, pero yo no habría imaginado esto ni en el peor la peor de las pesadillas. Y mira lo que ha ocurrido. Hace algunos años hubo un brote tremendo de hepatitis A por transmisión sexual. Eh, y mira, justamente hace un par de días, y esto es algo que está tomando fuerza en los medios acá en Chile, salió el primer reporte de enfermedades de transmisión sexual que incluye el periodo pandémico, es el reporte de 2018-2022, y hay un aumento importantísimo de más de un 30% de sífilis, de gonorrea, y tengo reportes de otros países en que también se observa un aumento de las enfermedades de transmisión sexual. Y a mí me preocupa particularmente situaciones como el monkeypox, como la gonorrea, eh, aparte de la enfermedad en sí, porque son marcadores muy precoces de conductas de Claro que riesgo. sí. O sea, la persona que adquiere monkeypox está sintomático, eso lo hemos visto, entre el quinto y el séptimo día está sintomático. La persona que adquiere gonorrea también, ¿me entiendes? Entonces, son enfermedades marcadoras de conductas de riesgo que están ocurriendo ahora. El VIH, tú, sobre todo con el problema de testeo que te estoy contando, puedes diagnosticarlo, tú lo sabes, 2, 3 o 5 años después. Pero enfermedades tan sintomáticas, al menos en hombres, ¿no es cierto?, como el monkeypox y la gonorrea, eh, claramente te están indicando que la prevención está en deuda en estos países. Y monkeypox fue muy fuerte en Latinoamérica y todavía está. ¿Mm? Ujú. Entonces, eso aunado con el diagnóstico tardío, que era de lo que hablabas anteriormente, el diagnóstico tardío es un problema y si estamos, entonces, los programas de prevención no están trabajando como deben de trabajar, podría ser una tormenta importante de casos en un futuro cercano, ¿no? Sí, mira, nosotros ya tenemos algunos reportes, estamos recolectando mucha información post pandemia, porque ha habido también un problema en la recolección de datos, en la obtención de información científica durante la pandemia. No me vas a decir lo que pasó con las revistas científicas que publicaban solo COVID prácticamente durante algunos meses o quizá años. Eh, y lo que estamos viendo ahora 2022, 2022 digo porque son los datos que estamos recolectando, es que
de los casos nuevos que ingresan a control, más del 60% es diagnóstico y presentación a cuidados tardíos, con menos de 350 CD4. Ese es el 60% de presentación tardía. Y si hablamos de presentación con enfermedad avanzada, vale decir con menos de 200 CD4, es casi el 40%, 37, 38%. Y de ellos, más de la mitad con menos de 100 CD4. Entonces, en situación de riesgo vital inminente, y estamos viendo hospitalizaciones de personas por SIDA. Si lo que teníamos de hospitalizaciones de personas con VIH era el que llegaba infartado a la unidad coronaria, ¿no es cierto? Un accidente cerebrovascular, y nosotros preocupados del sobrepeso, de la ganancia de peso, etcétera. Y estamos volviendo a ver SIDA, y estamos volviendo a ver personas que llegan en condiciones de caquexia y enfermedades oportunistas severas. Y ahí se cruza con la migración. Nosotros no teníamos histoplasmosis en Chile. Y estamos viendo histoplasmosis, Ujú. porque vienen desde Venezuela y hacen la histoplasmosis en una condición de inmunodeficiencia avanzada. Así que es una situación, eh, completando la respuesta a tu pregunta inicial, es una situación muy compleja, muy preocupante, y se necesitan estrategias urgentes de intervención. ¿Y tú crees que mucho de eso se puede atribuir, mucho de esta, porque parece que parecería como si fuera una caída de los programas de salud pública, se puede esto todo atribuir a la migración, al influjo de personas que vienen con VIH y no están en el debido tratamiento, o lo estás viendo también en los datos del taller, lo están viendo también en las personas que son Claro. autóctonas del país? Sí, autóctonos, absolutamente. Eh, Yo te diría que son dos cosas, porque el proceso migratorio de personas viviendo con VIH también se ha producido, y en algún tiempo eso nosotros lo llamamos migración terapéutica. Había gente que migraba porque no tenía acceso a la terapia en su país de origen, y migraban en procura de la terapia. En general se les da terapia en todos los países, no hay restricciones para ponerlos en tratamiento. Lo que estamos viendo de presentación tardía es gente independiente de si es nacional o migrante, gente que no tenía conciencia de su diagnóstico y que no se había hecho el examen, o se lo había hecho muchísimos años atrás. La mayoría no se lo habían hecho nunca. Eso es una falla en los sistemas de prevención, ¿no? En los programas de prevención, en el que no se esté haciendo el testeo y todavía no se estén implementando los programas de PrEP, que era lo que te voy a preguntar próximamente. ¿Cuál es la situación del PrEP para aquellos de ustedes, nuestros oyentes eh, que no practican el VIH todos los días? Tenemos diferentes tipos de teleoyentes. El PrEP es la profilaxis preexposición, es decir, tomar una de las pastillas contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, contra el VIH, para prevenir, que se ha dado en estudios que se han hecho bastante buenos y bastante grandes, con grandes números de pacientes, de que tomarse una pastilla al día de la combinación de tenofovir y entercitabina, que son dos de las pastillas del VIH en una, previene la adquisición de VIH en un alto porcentaje, si hay una adherencia, si hay una excelente adherencia. Esos programas de PrEP, ¿cómo andan en Latinoamérica? ¿A cuáles grupos es ofertado y cuáles países están más adelante en estos esfuerzos? Mira, te voy a hacer la comparación. Si tú miras Estados Unidos, solamente Estados Unidos, están alrededor de las 500.000 personas recibiendo PrEP. Esos son los datos. O creo que un poco menos, pero un número muy importante. Podremos discutir, tú me vas a decir, sí, pero no está llegando a la población correcta, la necesita la gente en el sur y la está recibiendo en el norte. Pues ese es otro tema, pero hay mucha gente recibiendo PrEP. En toda Latinoamérica y el Caribe hay 50.000 personas en PrEP. Eso es una cifra absolutamente insuficiente, y
si yo te dijera que de esas 50.000, 40.000 están en Brasil, ¿ya? Eh, Tú dices, el resto de los países prácticamente no tienen PrEP, y esa es la realidad. En Chile hay menos de 1.000 personas en PrEP. El proyecto se lanzó el año 2018 y el objetivo era tener 10.000 personas en PrEP al año 2020. Hay menos de 1.000. En Argentina hay menos de 1.000 personas. En Perú, a pesar que ha participado en todos los proyectos, el HPTN 083, el InProject, etcétera, hay menos de 1.000 personas en PrEP recibiendo PrEP en el sistema público. Creo que hay 4 países, Haití, República Dominicana, por cierto, Brasil, y el cuarto me parece que es México, que tienen más de 1.000 personas en PrEP. Y te estoy hablando de países que tienen Millones de México, habitantes. grandes poblaciones, Argentina, 40 millones de personas, Perú, 30 millones, y tienen menos de 1.000 personas en PrEP. Entonces, de verdad, la difusión de PrEP como estrategia preventiva en Latinoamérica y la implementación de la PrEP. La mayoría, si tú ves el mapa, te dice que todos los países tienen PrEP implementado. Sí, o sea, existe el programa, pero no llega a la gente. Entonces, a ver, y si a eso le sumas algo que, que estamos viendo en forma empírica, digamos, a través de las conversaciones que uno tiene con sus pacientes, con la sociedad civil, etcétera, la gente joven, te lo voy a decir, no está usando condón y tienen Ujú. sexo casual. ¿Ya? Y pacientes míos me dicen, oye, un chico joven que se quiere meter con uno, y yo le digo, oye, yo tengo VIH, usemos preservativo. No, yo con preservativo no. Entonces, eh, hay una carencia de utilización de estrategias preventivas, o por rechazo, como es el caso del condón, o por falta de conocimiento o acceso, como es el caso de la PrEP. Si a eso le suma testeo insuficiente, si a eso le suma conductas de riesgo que están bastante exacerbadas post pandemia, te diría yo, la verdad es que lo que tú dijiste de tormenta perfecta parece aplicar. Interesante. Y la mayoría de los, tú mencionaste varios factores, mencionaste acceso, mencionaste problemas de comportamiento. ¿Cuál es la razón por la que tenemos países de 40 millones de habitantes con 1.000 personas en PrEP? ¿Cuál es la razón básica? ¿Es que los gobiernos no han implementado los programas o es que hay una resistencia de la población vulnerable al PrEP? No, no, yo te diría que resistencia al PrEP no hay. A ver, por ejemplo, te voy a citar el mismo estudio este que nosotros hicimos, porque faltan estudios nacionales de comportamiento sexual. Pero esto que yo te estoy diciendo es porque cuando nosotros hacemos iniciativas de testeo en jóvenes, aplicamos un instrumento, una encuesta previamente validada, en que hemos podido registrar cómo se están dando estas conductas de riesgo, el porcentaje de jóvenes que está usando drogas recreativas durante encuentros sexuales, el porcentaje de encuentros sexuales que son casuales o citados por internet y el bajo uso del condón. Todo eso lo tenemos, de hecho ya sacamos una publicación y ahora estamos por sacar una segunda publicación con esos antecedentes. Pero en esas mismas, en el último operativo que nosotros hicimos, en conjunto con la Universidad de Chile, tengo que decirlo, el doctor Afani, Pablo Ferrer, la doctora Bastía, eh, también hicimos una pregunta de aceptabilidad de PrEP. Más del 85% estaba dispuesto a tomar PrEP. ¿Mm? La mayoría algo había escuchado de PrEP, pero claramente no sabía. Hicimos durante la encuesta, o sea, durante el operativo de testeo, que era incluso enseñando el autotesteo y entregando para que llevaran autotest a poblaciones todavía menos alcanzadas, eh, se hizo una presentación sobre PrEP. Los chicos se quedaron muy interesados y también se les dejó los contactos para tener acceso a la PrEP, porque la PrEP está disponible, Ujú. pero la gente no sabe. Además, ha habido algunos errores importantes, como es poner la PrEP lejos de la gente, está en los centros terciarios, es como si tú
la tuviera en el hospital en Chicago, en el piso 6, allá tuvieran que ir a buscar la PrEP, ¿me entiendes? Entonces, cuesta que la gente llegue, y si además no sabe que está disponible, entonces no hay ninguna posibilidad, ninguna Ya. posibilidad. Como tú sabes, el problema en los países que tienen mayor acceso o mayor disponibilidad, digamos, tenemos un problema de acceso. Y el problema de acceso tiene que ver, tiene un matiz socioeconómico, como lo hemos discutido tú y yo antes en los foros que hemos participado, ¿no? Es decir, tenemos PrEP, pero no está llegando a las personas que debe llegar. Por eso, por esas capas que existen en nuestro sistema de salud que alejan al individuo de la intervención terapéutica. Así es. Entonces te doy un ejemplo, tú das el ejemplo del PrEP en el sexto piso del hospital. Aquí es igual, ¿eh? Aquí tenemos barreras, necesita prescripción médica, tiene que verte un médico, hacerte un examen. Para que el PrEP funcione debemos eliminar las barreras. Estamos de acuerdo que es una intervención biológica y de comportamiento, ¿no? Y de que se necesitan ciertas analíticas y se necesita chequear ciertas cosas como la función renal. Además, para las personas que no regularmente no ven pacientes con VIH, los medicamentos, sobre todo el tenofovir, uno de los componentes de la PrEP, puede causar problemas renales con el tiempo y se debe seguir al paciente con pruebas renales rutinarias cada 3 o 6 meses. Pero el PrEP hay que dárselo a todo el que quiera. Yo tengo inclusive pacientes, como hemos discutido anteriormente con ustedes, tengo inclusive pacientes que quieren la PrEP y los médicos son un obstáculo para la PrEP, porque o no saben prescribirlo o tienen un problema de que no creen en la PrEP, porque dicen, bueno, eso es aumentar la desinhibición, la famosa desinhibición del comportamiento, que se ha criticado tanto con la PrEP, con la circuncisión masculina, en la cual yo tengo algo de experiencia, en de que si le damos una intervención a las personas que le permita protegerse de la enfermedad sin el condón, estamos incentivando la práctica sexual sin el condón. Pero todos los argumentos se derriban cuando tú haces postulados como el que acabas de hacer, de que no se está usando el condón. No podemos seguir promoviendo la técnica que tiene 50, 60 años y no está trabajando porque tienen libre acceso, el condón es gratis y la gente no lo está usando, simplemente no lo está usando. Tenemos que crear vías que se pueda dejar el condón atrás para prevenir el VIH. Tengo pacientes que me dicen, o tengo médicos, colegas que me dicen, pero entonces si le da la PrEP y dejan de usar el condón, va a haber más sífilis. Bueno, el objetivo de la PrEP es bajar el VIH, no la sífilis, no la gonorrea. Todas esas cosas podemos lidiar con ellas. El problema es que tenemos una incidencia de VIH en aumento en grupos vulnerables, sobre todo los más jóvenes. La situación que tú describes de los grupos jóvenes es lo mismo en Estados Unidos. El grupo número 1 de la incidencia de VIH en la ciudad de Chicago, en el sur de la ciudad de Chicago, son niños entre 13 y 24 años. Es el grupo más alto Sí. de la incidencia. Y fíjate que lo que tú me preguntabas de otras enfermedades de transmisión sexual, gonorrea, según los datos que tengo, es precisamente el grupo de 13 a 24 años el que tiene el aumento más importante de gonorrea. Curiosamente, el de sífilis es un poquito después, es entre 20 y 29, pero te insisto, la gonorrea como enfermedad marcadora nos está diciendo qué está pasando en esa población. Y si nosotros le sumamos a que, como te digo, casi 1 de cada 2 nuevos casos de VIH se estaba diagnosticando, porque esto era antes de la pandemia, en jóvenes de menos de 29 años, de hasta 29 años, sabemos que esa es la población clave. Por eso yo te digo, y bueno, y aquí hay otro tema que no sé si lo vamos a conversar ahora, pero
cuando tú me dices hombres que tienen sexo con hombres, ¿ya? Yo te agrego un factor que es muy desequilibrante. Si tú, y esto lo discutí nada menos que con un médico de la OPS, que dijo, hombres que tienen sexo con hombres, los gays. Le dije, espérate, eso no es así. Ahora los jóvenes, los hombres jóvenes, tienen sexo con hombres sin sentirse identificados como gay, muchas veces como parte de una exploración de sexualidad. Entonces, y aparte de eso, tiene muchas otras definiciones, hasta no binarios, ¿no es cierto? Acá en Chile hay unos que se autocatalogan como los poliamorosos, que son partidarios así de, de tener muchos encuentros sexuales eh, con distintas personas, etcétera. Entonces, estamos hablando no de una población, estamos hablando de una conducta, el hecho de hombres que tienen sexo con hombres, pero eso es parte de esos mismos hombres también tienen sexo con mujeres. Entonces, pueden hacer lo que se decía antes, el puente, ¿te acuerdas? Los Sí, famosos claro, puentes, ya claro. no se usa mucho eso del bridge population, pero claramente eh, el foco tiene que estar puesto no en la conducta sexual, sino que en el grupo etario. Y eso me lleva, me alegra que traigas esto a colación porque eso me lleva al próximo tópico importante en pacientes como esto, que es el estigma. Mm. Y es el tratar de etiquetar a las personas vulnerables al VIH dentro de un grupo u otro. Como bien dice, la sexualidad en muchos grupos es fluida y muchas personas, sobre todo las personas más jóvenes, pues tienen una idea diferente de la sexualidad de la que tenían las generaciones anteriores. Así es. Entonces, hay que aprender a desestigmatizar esas conductas entre los proveedores de salud. Yo todavía veo acá en Estados Unidos mucho estigma, mucho estigma. Muchas personas que dicen, pero eh, si tú no haces X, pues no se produce el efecto Y. Bueno, pero es que no está en nosotros como proveedores el tratar de crear esas etiquetas. Nosotros lo que tenemos que tener es desestigmatizar todo eso para poder llevar el Sí, mensaje a sí, quien lo necesita. yo te encuentro razón y creo que el mundo de profesionales de la salud es muy estigmatizador. Y yo conozco frases célebres de algunos colegas. Por ejemplo, un colega amigo mío que le dijo a un paciente, el broncopulmonar, llegó el paciente, un paciente VIH, tú sabes que la tasa de tabaquismo en los pacientes con VIH es muy alta, de 45% probablemente, y entonces se sentó y le dijo, ¿tú fumas? Sí, sí fumo. Ya, entonces no vuelves aquí hasta que dejes de fumar. Y lo echó. O lo Claro. típico de los diabetólogos, que le dice, señora, si usted no baja 10 kilos, no vuelva a mi consulta. Entonces tú le estás, y me acordé a raíz de lo que tú decías, de que no, ¿cómo les vas a dar PrEP? Yo lo escuché en el Ministerio de Salud de Chile, de Claro. una funcionaria del departamento de VIH. ¿Cómo les van a dar PrEP con eso? Entonces van a lanzarse por la vida. Oye, si ya están lanzados por Están la vida, le lanzados. dije, lo que se trata es que estén un poco más protegidos. Entonces, sí, pero fíjate que yo te diría que el estigma, la estigmatización también es un tema etario, ¿m? Es un tema generacional. Yo no es que tenga tanto contacto con jóvenes, pero tengo bastante contacto con jóvenes y yo no he visto estigmatización de No, parte de gente joven. Los que estigmatizan son las generaciones más anteriores. Por ejemplo, en esto que estamos conversando de aceptación de la sexualidad o de la búsqueda de sexualidad, si tú quieres, oye, entre los jóvenes no es ningún tema, no hay ninguna estigmatización. Y las conversaciones que uno escucha es que el compañerito de curso o de universidad dice, ah, sí, mira, fulanita, ella está con su pareja, no, y ahora pololeando con un hombre y escucha a la mamá de esa compañera y
se va a la iglesia y se Exacto. persina. Y ahí se producen esos, ¿cómo decirlo? Esos estancos de estigmatización que, por cierto, que todavía persisten. Yo creo que Sí. sí, efectivamente hay que desestigmatizar las ETS. eh, Esto del monkeypox fue una oportunidad única para el mundo médico para estigmatizar a la gente, ¿no es cierto? Claro. Además, por el nombre del maldito. Entonces, era algo muy estigmatizable, entre comillas. Pero yo veo con esperanza que en las nuevas generaciones el tema del estigma no va a tener el peso que ha tenido históricamente, digámoslo, en el VIH y en otras enfermedades de transmisión sexual también, ¿eh? No solo en el VIH. Ya saben los que nos escuchan, que practican medicina, que no, pues, en general, quizás no practican o no ven pacientes con VIH con frecuencia. Recuerden que el estigma es muy importante y recuerden que las prácticas sexuales, del comportamiento y demás del individuo son del individuo y que las personas, los pacientes no se tienen que acomodar a nosotros. Nosotros nos tenemos que acomodar a los pacientes y tenemos que aprender de sus vidas para tratar de llegar a ellos. Y como decías el ejemplo de la señora que tiene 10 kilos de más y tiene diabetes, no es, la señora no tiene que perder el peso para complacernos a nosotros. Tiene que perder el peso para lidiar con su diabetes y es su deber cada vez que la persona recaiga y vuelva y gane 2 o 3 kilos, pues entonces es nuestro deber estar ahí para cuando ellos nos necesiten. Y es lo mismo con los pacientes VIH. Yo tengo pacientes con VIH que vienen recurrentemente con enfermedades de transmisión sexual. Y tengo pacientes con PrEP que vienen con enfermedades de transmisión sexual recurrente, pero los de PrEP vienen sin VIH. Yo tengo pacientes que tienen 5 y 6 años en PrEP y vienen con sífilis y gonorrea cada 3 o 4 meses, pero son VIH negativos y eso es lo que queremos aquí. Y cada vez que ellos vienen con una de esas enfermedades, yo tomo el recetario y le prescribo el tratamiento. No es mi deber flagelarlos porque ya ellos saben el mensaje. Ellos saben que deben usar condón. Ellos saben que... Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estigmatizamos y entonces le decimos, no, tú tienes que usar el condón y no te voy a dar la PrEP y qué sé yo, entonces el paciente se va. Y entonces es el paciente con PrEP. Perdimos la oportunidad de que el paciente no se infectara con VIH. Y entonces ese es el problema. No es como se dice en inglés, it's not about us, it's about them. No es acerca de nosotros, es acerca de ellos. Por si tenemos oyentes que tienen, que no practican medicina de VIH y no están acostumbrados a la persona que... Lo mismo con las personas trans. No está en nosotros decidir por ellos. Está en nosotros prestarle el cuidado que ellos requieren. Y eso es importante saberlo. ¿Qué tal los medicamentos, Carlos? Los medicamentos para el VIH en la región, para el tratamiento del VIH en la región. ¿Están estandarizados los protocolos a través de los países? ¿O cada país tiene su protocolo y tiene un supply de medicamentos diferente al otro país? Sí, mira, ahí hay dos situaciones bien interesantes de analizar. Eh, cada país tiene sus propias guías y sus listados de prestaciones y sus arsenales terapéuticos. Eh, pero fíjate que lo que ocurrió con la región, eso también lo hemos ido monitorizando nosotros desde este grupo en que tenemos, como te digo, este seguimiento de 14 países y ya estamos en 120.000 pacientes. Y ocurrió que hasta el 2017, época en la que ya en Estados Unidos, por ejemplo, era el mundo de los inhibidores de integrasa, ya hacía mucho que Favirenz se había dejado, y en Latinoamérica el 70 o 75% de las nuevas prescripciones, o sea, de los pacientes nuevos, todavía se les indicaba Favirenz. Porque con algunas excepciones, como Chile, por ejemplo, eh, los inhibidores de integrasa no estaban al alcance. Entonces,
el abanico era 75% de Favirenz, 15% inhibidores de proteasa como terapias de inicio y un 10% de inhibidores de integrasa. Cuando hicimos este análisis ahora para el año 2020-21, 21-22, perdón, la migración ya se había producido. Y en todos los países, con una sola excepción, que no te la voy a decir, voy a pedir que la adivines, todos estaban ya en inhibidores de integrasa. Y por lo tanto pasamos de un 10% de inhibidores de integrasa en la región como terapia de inicio, pasamos a prácticamente un 90% como terapia de inicio. Eso básicamente porque en la mayoría de los países de la región, la mayoría de los países OPS califican para adquirir medicamentos vía OPS por niveles de ingreso, en fin, y pueden comprar el genérico que es el TLD, tenofovir disoproxilfumarato, con lamivudina, no con emtricitabina, y con dolutegravir. Y otros países, como Chile, que no califican para la OPS, resulta que en Chile dolutegravir no está patentado, por lo tanto también puede adquirir dolutegravir. Y países como Venezuela, si tú piensas que es Venezuela el país que no tiene acceso también están todos en inhibidores de integrasa. Sabemos que México, que es parte de esta red del taller, tiene principalmente Victegravir. Sabemos que Brasil tiene un convenio preferente con VIV y tienen dolutegravir, pero están en inhibidores de integrasa de segunda generación. El único país que sigue iniciando efavirenz e inhibidores de proteasa es Colombia. Porque Colombia no califica para la OPS y tiene patentado los inhibidores de integrasa. Por lo tanto, estamos en una situación en que un país que tiene un nivel de ingresos dentro de los que están altos en Latinoamérica y no tiene acceso a inhibidores de integrasa, salvo muy pequeño y en situaciones especiales. Y siguen usando inhibidores de proteasa y siguen usando efavirenz. Entonces, te diría que el upgrade de la región ya se ha producido. Hay países en que el 100% es integrasa, o sea, todos tienen que partir con lo mismo. Nosotros en Chile hemos dado una pelea mayúscula por la individualización de las terapias y nosotros tenemos rilpivirina, en el sistema privado tenemos doravirina también, tenemos el vitegravir, en fin, y podemos individualizar las terapias. En otros países es bastante más homogéneo. Es esto, salvo que haya una contraindicación. Y afortunadamente sí salimos de sidobudina. Esa migración se produjo entre el 2013 y el 2016, porque hasta esa época Latinoamérica seguía iniciando terapias con sidobudina. Ahora ya eso está fuera. Está abolido, claro. Te voy a hacer una última pregunta antes de pedirte que me describas el taller para la teleaudiencia. Cuando dices que están patentizadas, ¿quiere decir que hay países donde se manufacturan estas drogas o No, qué no. quiere decir que están patentizadas? No, lo que pasa es que la mayoría de los países, y por cierto el caso de Chile, tiene acuerdos comerciales con Estados Unidos, con Europa. Entonces, dentro de esos acuerdos comerciales está el respeto a la ley de patentes, digamos. Entonces, si por ejemplo, GSK tuviera en Chile patentado dolutegravir, no se podría, el gobierno no podría comprar genéricos, ¿ya? Como no tiene patente comercial en Chile, porque no se la sacaron la patente comercial, entonces puede comprar genérico. En Colombia sí tiene patente dolutegravir, entonces no pueden comprar genérico. No, y la diferencia es el precio, obviamente, que son prohibitivos para los programas nacionales, ¿no? El TLD tiene un costo mensual inferior a los $10. Inferior a los $10. Está algo así como $7 u $8. Increíble. El costo mensual. Entonces, obviamente que
este conflicto que lo fue en su momento, tú te acuerdas cuando Claro. y existía, y todavía existe, el PEPFAR, UNITED y una serie de otras iniciativas para lograr acceso. Esta fue la batalla como el 2003, 2005, por ahí, para que existían las terapias antirretrovirales, pero la gente se moría de SIDA porque no, salvo los países ricos, y tampoco toda la gente, no tenían acceso porque los medicamentos eran muy costosos y existían una serie de iniciativas internacionales, se puso este impuesto los tickets, ¿cómo se llama? Los derechos de embarque en los aeropuertos que van a United para financiar medicina para los países pobres. Ahora la verdad es que con estos costos eso pasa a ser un tema bastante secundario. Sin perjuicio que además está lo que tú dices, y es que Brasil sí es productor de, de De medicamentos, genéricos. sí, de genéricos, pero la verdad es que en los otros países, hasta donde yo sé, más traen genéricos de afuera, principalmente de la India, que fabricar sus propios genéricos. Ha sido una conversación interesantísima. Carlos, ya casi estamos terminando. Para recordarle a los telescuchas, estamos hablando con el doctor Carlos Beltrán, que se nos une hoy desde Chile, una de las personas, un colega muy respetado en la región en el tema del VIH. Si están interesados en escuchar otros temas de lo que en los cuales hemos tocado hoy, hay otros episodios del podcast que pueden buscar en su buscador de Google o de Apple, como por ejemplo la sesión que tuve de Monkeypox con el doctor César Arias, en donde tratamos el Monkeypox en detalle, y la sesión del VIH en la mujer, que no hemos tratado el VIH en la mujer. No es porque no se me ha olvidado, no es porque tenemos otro episodio muy completo con una de las colegas muy queridas por ti y por mí, la doctora Isabel Cassetti y la doctora Laura Samaniego, que tuvieron con nosotros un episodio que ha recibido varias descargas. Por último, Carlos, te quiero preguntar, quiero que nos hables acerca del taller latinoamericano, para que nuestros oyentes en Estados Unidos y en el resto de la región sepan lo que es el taller latinoamericano de VIH y la tremenda labor que realiza el taller en monitorear la epidemia del VIH en la región. ¿Qué es el taller? ¿Cuántos países participan? ¿Y cuál es la data que se colecta? Bueno, gracias por preguntarme eso, porque tú sabes que el taller es una de las pasiones de mi vida. Eh, el taller es una iniciativa que comenzó hace ya más de 10 años. Eh, Nosotros aquí en Chile ya habíamos partido con la Corporación SIDA Chile, que es una red de todos los centros que atienden VIH en Chile, que nos aglutinamos en una corporación, en una agrupación sin fines de lucro, y empezamos a recolectar data de lo que estaba pasando con el VIH. Mire, están ingresando estos pacientes con estos CD4, están empezando esta terapia, en fin. Eh, Empezamos a hacer investigación operacional, ¿no? Básicamente, y además generar esta red en que además nos juntábamos en un encuentro nacional anual. Y de ahí surgió la iniciativa de transformar esto en una red latinoamericana e invitamos a algunos referentes inicialmente de 6 países, en la actualidad ya son 15 países, y los invitamos a incluir sus centros en esta red y generar alguna data por supuesto totalmente confidencial, sin ninguna posibilidad de identificar a los pacientes, una data epidemiológica que por lo demás tiene las autorizaciones de los comités de ética, porque como te digo, no hay ninguna vulneración de confidencialidad. Y entonces empezamos a hacer esta investigación operacional. Decir, mira, oye, y fuimos los primeros, lo presentamos como ley breaker en Europa, cuando dijimos, oye, la epidemia de VIH se está concentrando en jóvenes. También cuando dijimos, ¿sabe qué? Latinoamérica no va a llegar al 90-90-90. Y empezamos a presentar esta data epidemiológica que la verdad es que ha sido muy importante en cuanto no es la información oficial que entregan los países y en la cual se basan los reportes de ONU-SIDA o las estimaciones. Nosotros vamos con datos de la vida real y decimos, mire, no,
estos son los pacientes que están ingresando y el porcentaje de migrantes es tanto, etcétera. Bueno, y en eso, bajo ese alero del taller latinoamericano, se formó el taller argentino de VIH, el taller venezolano de VIH, la VICOL, que es la red colombiana de VIH, y también se han incorporado algunos centros en México, en Perú, en Ecuador, en Uruguay y en Centroamérica. Tenemos en Costa Rica varios centros, en Honduras, en Dominicana, en el Caribe. En fin, son 15 países, son más de 200 profesionales de la salud, no solo médicos, médicos y otras profesiones, y más de 120.000 pacientes los que tenemos en seguimiento. Y entonces, aparte de hacer esta investigación operacional, que es la base, digamos, del taller, nosotros hacemos educación médica continua, hacemos 2 cursos anuales, el Antiretroviral Trends, que se hace en distintos países, y el Improving Standard en HIV Care, que se hace en Santiago de Chile, con muy buenos speakers, y además donde mostramos la data del taller. Pero el tercer punto, porque es la investigación operacional, la educación médica continua, pero el tercer punto es quizá el más importante, y es que hacemos la abogacía. Entonces nosotros hacemos activismo científico. Con la fuerza del taller salen propuestas. Yo te diría que en muy buena parte toda esta migración hacia las nuevas terapias ha tenido mucho que ver con la abogacía que ha hecho el taller latinoamericano a través de sus miembros nacionales en los distintos países. Y se discuten propuestas, se sacan guías latinoamericanas. Ahora, precisamente a raíz de lo que conversábamos, en nuestro próximo evento se lanzan los estándares latinoamericanos de testeo y prevención, que es una contribución para definir ante los países precisamente lo que estamos conversando, decirle, oiga, se necesita más de esto, estos son los datos, en fin, y tratar de avanzar tal como se ha avanzado en el tema de las terapias. Cuando sacamos los estándares latinoamericanos de terapia, nosotros pusimos con mucha fuerza que inhibidores integrasa tenían que estar dentro de los estándares latinoamericanos en los distintos países, y ahora estamos haciendo lo mismo con testeo de prevención. Ese es el grupo, ese es el taller. Yo creo que ha sido una contribución importante a nivel de los países, la fuerza que el taller les ha entregado con los resultados, con la abogacía y con sus guías, sus estándares, etc. Me consta el tremendo trabajo que realizan y he participado entusiásticamente. Me encanta participar en las reuniones del taller porque además de que se presenta la data, como dice, de muchos países, 15 países, ciento y pico de mil pacientes, es un grupo de colegas muy dedicado al VIH. Es como si fuera el who's who del VIH en la región, el quién es quién. Y se ha convertido en eso el taller, y por eso te felicito a ti y a todos los colegas. Y muchísimas gracias por incluirnos. Señores, hemos estado hablando con el doctor Carlos Beltrán. El doctor Beltrán es el jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital Barros Luco de Santiago de Chile, profesor titular de la Universidad de Santiago, presidente de la Corporación SIDA Chile y de los Viral Infections in Latin America, jefe del taller latinoamericano que les acaba de describir y presidente del Comité de SIDA de la Asociación Panamericana de Infectología. Es muy importante, un buen amigo mío a título personal y un muy buen amigo de las sociedades norteamericanas que patrocinan, de la Sociedad de Microbiología que patrocina este podcast. Muchísimas gracias, doctor Beltrán, por su participación en esta noche. Siempre es un placer. El placer ha sido mío, Max. Encantado de haberte visto y ya nos juntaremos pronto. Ya nos veremos pronto. Muchísimas gracias y buenas tardes.